Bueno, mi nombre es Laura Tristán, yo soy poeta, soy escritora y también hago divulgación. Trato de hacer un enlace entre el arte y la ciencia, trabajo con niñas y con niños en comunidades rurales. Yo soy de una comunidad rural y entonces mi trabajo pues siempre lo trato de llevar a comunidades. Ahora Octavio me invitó amablemente a hablar sobre un tema que nos compete a las escritoras o que nos compete a la gente que estamos dentro de la literatura, que también competiría a las investigadoras, ¿no? Y yo quisiera que primero hiciéramos un ejercicio. Yo los voy a guiar, es un pequeño ejercicio muy chiquito, pero les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a hacer un ejercicio súper chiquito, sí, déjense guiar. Nos vamos a ir todos a una cueva, a la prehistoria, vamos a ir a una etapa de la prehistoria. Vas entrando a una cueva, está oscuro, hay una fogata, hay gente que está por ahí pintando en las paredes, hay niños que están alrededor de la fogata, hay una persona que está contando historias, está contando acerca de las tareas, de la tribu, y pues también hay personas ahí pintando. Embriágate de los olores porque por allá hay alguien cocinando, sale humo de la fogata y está ese calor, ¿no?, de la caverna, esa sensación de estar ahí en familia o estar en tribu. Date una vuelta ahí por la caverna, disfruta los colores de las pinturas, son bellísimas. Y ya ahora te voy a invitar a que ya salgamos porque era una visita breve. Esta gente tiene mucho que hacer y tenemos que salir de ahí. Ya estamos aquí otra vez. ¿Alguien de ustedes me quiere compartir? Yo solamente mencioné personas. ¿Alguien me quiere compartir quiénes estaban pintando en las paredes? ¿A quién vieron pintando en las paredes? ¿Quiénes eran? Hombres. Hombres, interesante. ¿Quién estaba contando las historias? Una mujer. ¿Era una mujer? ¿Viste a una mujer? Podemos hacer como una estadística aquí, manos arriba, ¿quién vio a la mujer contando historias? Bien, ¿y quién vio a los hombres pintando? ¡Oh, interesante! ¿Quién vio a hombres contando historia? ¿Alguien vio a un hombre contando la historia? Bien, interesante, 4 o 5. ¿Y a mujer pintando? Bueno, prevalece el hombre pintando, ¿no? Y resulta que nos damos cuenta que las mujeres son las contadoras de historias. Pero tenemos una situación muy extraña porque nunca nos han dejado contarlas. Nunca nos han dejado contar las historias ni de la humanidad, ni de nuestros ancestros, ni de nada. Nos han atado las manos y nos han atado todo porque no nos dejaron incluso acceder a la educación, ¿no? Yo inicio este texto con una cita de una de mis autoras favoritas, Virginia Woolf, y ella dice que para la mayor parte de la historia Anónimo era una mujer. Esta cita de la escritora feminista Virginia Woolf critica la visibilización que ha tenido la mujer en la literatura. Y bueno, pues ya, damos inicio. La invisibilidad de las mujeres en la literatura pues no es sino una de tantas formas de la invisibilidad de las mujeres en la historia de la humanidad. O sea, esto sucede en todo. Ahorita Kemar hablaba de los mitos fundacionales, que tendríamos que irnos hasta allá y darnos cuenta. Yo cuando empecé a leer sobre esto no paraba de llorar mal. O sea, no podía creer lo que habían hecho con estos mitos con nosotras, con Pandora, con Medea, con todas estas mujeres, con Melusina. Yo decía, ¿es que en serio nos han hecho esto? Y no la creímos. Entonces, esta invisibilidad pues está por todos lados, ¿no? Y esto pues sabemos que es una construcción cultural, ¿no?, a la que más bien deberíamos de calificar de un olvido construido, un olvido intencionado para relegarnos, para dejarnos
excluidas del acceso al conocimiento por intereses, ¿sí? Y bueno, en el mundo primigenio, y esto tiene que ver con el ejercicio, por eso hice este ejercicio, en el mundo primigenio, las mujeres eran las encargadas de contar historias como parte esencial de las tareas de los cuidados. Los hombres pues iban a la cacería, salían, y las mujeres eran las encargadas de hablarles a los niños y a las demás mujeres de lo que había sucedido, cómo habían llegado, por ejemplo, a ese lugar, de rememorizar, ¿no? De hacer la memoria, de hacer como la historiografía ahí dentro de la tribu. La narración está unida a la naturaleza de la mujer, a pesar de que a lo largo de los siglos, por medio de la exclusión, se haya querido desligarnos de ella, de la narración. Las mujeres como narradoras ancestrales componen una imagen que resulta antinatural para el repertorio de elementos simbólicos y conceptuales que asocian a lo humano con lo masculino. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que el mundo está construido por las manos de los hombres, y también somos testigos de que los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, los protagonistas, pues son los hombres. Sí, ahorita mencionabas a Juana de Arco, mencionabas a 2, 3 personas que hicimos, pues sí, pero ante miles. O sea, las guerras, las obras de arte, las obras filosóficas, caray, ahí están todos, pero nosotros siempre hemos estado ahí. Resulta que el protagonismo siempre se les ha dado pues a los hombres, ¿no? Las respuestas a la invisibilidad de las mujeres en la literatura se encuentran inscritas indudablemente en la historia de la educación, ¿no? Sabemos que durante siglos no tuvimos acceso a la educación elemental, a lo más básico. Y cuando nos dieron ese gozo condicionado, porque además era como condicionado, o sea, a ver, bueno, que las niñas aprendan a escribir y que aprendan a leer, pero tienen que mantenerse al margen de las identidades naturales y de las curiosidades femeninas, ¿no? Aquí tengo de las artes mujeriles. Las artes mujeriles, ¿no? Teníamos que estar, las mujeres tenían que estar al margen de las artes mujeriles y las identidades naturales. Esto tenía que, pues, dar cuentas de que fueran mujeres, pues, señoritas graciositas, de mujeres decentes, esposas abnegadas. Y bueno, además la educación pues se mezclaba con clases de bordado, catecismo, canto, todo lo que de cocina, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con esta formación de la mujer, que no se nos saliera, ¿no? Como de donde la tenían, pues del lugar que le tenían asignado. Incluso había más promoción a la reproducción femenina, a la reproducción de la mujer que a la instrucción pues educativa, ¿no? Una de las máximas masculinas en la historia de la educación era que las mujeres eran incapaces de pensar o estudiar por tener mermadas sus capacidades cerebrales, dada la energía que utilizaban para la reproducción, y que esto iba en detrimento del desarrollo cerebral. Esta frase, esta cita la encontré en una revista de filosofía de la ciencia feminista, y yo cuando la encontré dije, es que es en serio, esto sucedía, sí sucedía, pero además les tengo algo más. En México, en 1905, que ya se organizaban los congresos del Magisterio Nacional, hay una frase bellísima que yo me encontré por ahí, y que esto lo dijeron en un congreso, y además está escrito. O sea, no nada más está, sino está escrito y lo pueden consultar donde ustedes quieran. Y bueno, en este congreso dice el director del Magisterio Nacional que el exceso de instrucción científica, esto atiende precisamente a la instrucción científica, ataca al organismo de la mujer, le da anemia, neurosismo, y se apodera de ella, o sea, la vuelve loca, neurótica, pero además sus hijos crecen débiles y enclenques. O sea, no te metas a estudiar, por favor, aléjate de la ciencia, aléjate de la literatura, aléjate de todo, porque si no, te vas a dañar cerebralmente, y además tus hijos pues se te van a morir, ¿no? Porque pues, van a crecer desnutridos, y olvídense. Y esto lo pueden ustedes consultar en los libros, por ejemplo, el Magisterio, que me imagino que por ahí, porque forma parte de un congreso en 1905, siglo XIX, o sea, hace ratito. No estamos en el 800, hace ratito.
Y bueno, yo aquí hice una anotación porque por fortuna pues en México tuvimos la participación de las profesoras del magisterio, que fueron las que empezaron a hacernos como una integración dentro de la instrucción educativa. Y bueno, las ligas feministas organizadas, la participación organizada de mujeres de izquierdas, comunistas, el feminismo en México es bellísimo. La lucha fue grande y poderosa y bellísima, y bueno, no quise pasar sin dejar de mencionarla porque bueno, voy para allá, ¿no? Pero bueno, ya entrados ahora sí en el tema, hasta finales del siglo XVIII prácticamente y con muy horrorosas excepciones no existían mujeres escritoras, o si existían no tenían suficiente visibilidad pública. Todo el ciclo relacionado con la literatura estaba en manos de los hombres: la escritura, la edición, la publicación, la crítica literaria, la enseñanza de la literatura en la escuela y pues por supuesto la formación académica, ¿no? La transmisión de los modelos literarios y toda la construcción alrededor de la literatura. La mujer estaba confinada al espacio doméstico, a su función como madre y cuidadora del hogar, y no tenía apenas acceso a la formación y a la cultura. Además, no tenía recursos económicos propios, ni dinero, ni espacio físico, bueno, ningún espacio para, digamos, desarrollar sus cualidades como escritora, ¿no? Cuando estas reglas generales se rompían y el impulso creativo se apoyaba en unas condiciones socioeconómicas y de vida cotidiana favorables, por ejemplo, ser hija o esposa de un escritor, o ser noble o religiosa como Sor Juana, como los ejemplos que tenemos, que si empezamos a buscar, decimos, pero ¿por qué si ahí está Safo, que mencionaste hace rato, ahí está Sor Juana, ¿no? Bueno, hay que checar su contexto y nos damos cuenta que pues sus condiciones fueron diferentes, ¿no? Entonces la mujer que quería escribir tenía que luchar contra un doble muro, es decir, si ya tienes la posibilidad de escribir, eres hija de un sacerdote, de un clérigo, o estás en un convento, o eres esposa de un noble, pero además todavía, o sea, la que no tiene el acceso a la escritura está molada, pero tú que ya tienes el acceso tienes que luchar contra dos muros: el rechazo social por un lado y el desprecio intelectual a priori del colectivo literario masculino, que decía, ¿sabes qué? No, aquí no eres bien vista, porque las mujeres escritoras históricamente, se entendía que la creatividad era algo esencialmente masculino y la presencia de las mujeres en la cultura se consideraba como algo degradante. Las mujeres no tenían nada que ver con la cultura ni con la escritura, porque eso degradaba al gremio, ¿no? Degradaba a los escritores. Antes del siglo XIX la literatura era algo muy marcado por reglas, dependía de modelos clásicos. Para poder escribir literatura había que saber latín y griego, además, y haber leído a los grandes clásicos, algo que para la gran mayoría de las mujeres estaba vetado o era inaccesible. Imagínense, o sea, pues si no tenían ni acceso a la literatura, iban a saber griego o latín, no, olvídenlo, ¿no? O sea, no había manera. Este doble muro aportaba una dosis extra de autocensura, que se unía a la censura externa general que las escritoras debían asumir y contra la que era pues muy difícil luchar. Anónimo era una mujer, escribió Virginia Woolf en el ensayo Una habitación propia, que es una maravilla. En él describe todas las dificultades a las que las mujeres deben enfrentarse si desean escribir, y responde a la pregunta de por qué no hay mujeres escritoras en el canon de la literatura universal, es decir, en la lista en las que se consideraban obras maestras. ¿Por qué no hay? Virginia Woolf fue de las primeras inquietas en el feminismo que dijo, oye, pues tenemos un montón de escritores, ¿no? que figuran en las obras maestras universales, pero ¿dónde están las mujeres? No hay nadie. Y hasta donde yo tengo entendido, sí hubo, ¿no? Entonces fue una de las que empezaron a hacer esto, ¿no? El anonimato, como estrategia empleada por la mujer para mostrar su verdadera vocación literaria, pues fue uno de los primeros pasos que se atrevieron a dar a través del anonimato. Condenadas a la clandestinidad, las escritoras se veían obligadas a publicar sin revelar su identidad. Jane Austen fue un ejemplo de ello. Con Orgullo y Prejuicio en 1813, o sea, imagínense todos los siglos que tuvieron que pasar. Tú mencionabas la Edad Media, ¿no? O la época medieval, o sea, yo me estoy yendo a 1813, estamos aquí, o sea, recientísimo. La obra de Austen llegó a las editoriales como un manuscrito anónimo. Sus obras pasaron desapercibidas hasta que Virginia Woolf la reivindicó en su escrito Una habitación propia, destacando la originalidad de sus novelas y un modo de narrar sumamente interesante. Austen nunca tuvo una habitación propia, por eso he aquí el nombre del ensayo, porque Virginia Woolf pues nombra a su ensayo Una habitación propia, tiene que ver con la obra de Jane Austen. Austen nunca tuvo una habitación propia y tuvo que limitarse a escribir en el salón de la casa, ocultando los textos en un cesto de basura
cuando alguien se acercaba. O sea, imagínense ese nivel de escritora diciendo, viene alguien, ¿no? O sea, que no me vean, vamos a ocultar esto, ¿no? Y luego, pues después para publicar, pues usar un nombre de un hombre, ¿no? En 1847 sucede algo maravilloso en la literatura universal y algo que yo creo que a los que nos gusta leer nos ha tocado profundamente, pues nada más ni nada menos que Cumbres Borrascosas, ¿no? Que es una maravilla. Se edita esta obra, se edita pues como obra anónima bajo el seudónimo de Ellis Bell, que era un hombre. Los críticos lo consideraron poderosa y genial y dijeron, es que ha llegado un hombre que es un portento para escribir y seguramente esta persona pues va a quedar en la historia de la literatura universal porque es prometedor y porque es maravilloso y esta novela pues no la vemos, o sea, es algo maravilloso, este es un parteaguas en la historia de la literatura, ¿no? Pero resulta que en 1850, 3 años después, la segunda edición reveló la autoría de la maravillosa Emily Brontë, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que sucedió con la crítica? La crítica cambió de decir que era una obra poderosa y que tenía un realismo brutal y que era muy prometedora a decir que era una novelucha de amor distorsionada, porque pues ya era una mujer, ¿no? La que la escribía, ya se había revelado la identidad y entonces ya era una novelucha. Y pues Emily, que además era impresionante y que tenía una inclinación a las observaciones de la naturaleza y a la reflexión filosófica, porque es una autora sumamente interesante, no es una autora de novelas románticas como se dice acá, sino es una autora realmente profunda al nivel, yo diría, de Dickinson o de la misma Woolf. Pues quedó calificada como una mujer neurasténica con capacidad literaria pues menor. No, pero ya la crítica se había desbordado en decir que era maravillosa la obra, pero cuando dicen es mujer, no, hombre, eso no sirve, eso es una novela de amor de una mujer loca neurasténica, no le hagan caso, ¿no? Porque era Emily Brontë. Y bueno, sabemos que pues Emily tenía a sus hermanas, a Charlotte y Anne, que aportaron una visión excepcional a la literatura de la época victoriana en el Reino Unido. Sin embargo, también ellas firmaron sus obras con seudónimo masculino. En aquella época, una mujer que fuera activa intelectualmente estaba cometiendo una transgresión enorme. Charlotte, Emily y Anne huían de las rigideces de la Inglaterra victoriana que las condenaba simplemente a casarse. Pero las Brontë eran distintas. Leían a Byron, a Walter Scott. Sin embargo, al verse inmersas en una situación económica complicada, las hermanas optaron en 1846 por publicar una selección de poemas y los firmaron con nombre de hombre, que son Currer, Ellis y Acton Bell. 3 supuestos hermanos tras los cuales se ocultaban las hermanas Brontë. Todas las mujeres de esta época que se atrevían a publicar usando sus propios nombres, pues recibían muchas críticas. Además, no había. Porque no querían exponerse públicamente. El 29 de diciembre, perdón por la puntuación, de 1836, cuando se desempeñaba como una joven profesora, Charlotte Brontë, que era la hermana de Emily, le envió sus mejores poemas al poeta Robert Southey para conocer su opinión sobre si merecían ser publicados o no. La respuesta fue: la literatura no es asunto de mujeres, niña. La vida de una mujer pues no debería de estar como implicada en cuestiones de literatura, ¿no? Pero eso no la detuvo y pues publicó con el nombre de Currer Bell. O sea, estamos hablando de mujeres que sí iban y pedían opinión masculina porque pues ellos eran los dueños de la literatura y entonces llegaban, oye, mira, ¿cómo ves? No. Oye, no manches, o sea, eran completamente despreciadas. Y pues ellas decían, bueno, pues entonces voy a publicar como un camarada, ¿no? Me voy a publicar como un hombre para ser aceptada. Así pues, el seudónimo fue un recurso de lo más habitual. Y aquí tenemos, ahorita vamos a un caso precioso. Aurore Dupin, Katharina Albert o Karen Blixen son otras de las autoras que escogieron el disfraz masculino. Era su manera de abrirse paso y poder expresarse ante el mundo teniendo en cuenta los prejuicios de la época y que carecían de apoyo de sus familiares pues, más cercanos. El caso de Aurore Dupin es un caso bellísimo porque ella fue como de las primeras, yo creo que es como una antorcha del feminismo en la literatura, porque ella fue una escritora que su vida estuvo marcada por el escándalo. Fue una maldita en toda la extensión de la regla, desde su obra hasta su comportamiento. Y ella escogió como nombre de guerra George Sand, se puso un nombre, y además esta mujer publicó hasta el final de sus días con el nombre de George Sand, o sea, porque era irónica, era una mujer maravillosa. Y bueno, fíjense lo que dice. Decidió vestirse como un hombre que caminaba libremente por las calles de París
sin importarle las críticas que su comportamiento conllevaba a mediados del siglo XIX. En 1832 publicó su primera novela, Indiana. Tuvo algunas relaciones tormentosas con hombres como el escritor Alfred Massat y el músico Federico Chopin, que escribe su música como bien hacía música como bien bonita y bien ligerita, pues era un demonio. Pero Aurore Dupin era más demonia. Les digo que es una antorcha de verdad del feminismo en la literatura, es maravillosa. Si tienen oportunidad de buscar la obra, es extraordinaria. Otro caso es el de Louisa May Scott, creadora de Mujercitas. Yo les estoy hablando de las obras emblemáticas de la literatura, digamos, sí, claro, ajá. Creadora de Mujercitas, firmó como A.M. Barnard, o sea, también como un hombre. Ella escribía novelas góticas y románticas conocidas como relatos melodramáticos en la época victoriana, en las que trataba temas tabúes como el adulterio o el incesto, perdón. Y bueno, los seudónimos llegaron incluso hasta este siglo. O sea, pueden creer, y eso es, yo creo que todas conocemos este caso, ¿no? La chica del señor, de Harry Potter, todos sabemos. Esta mujer pues firma como hombre también para ser aceptada. Y bueno, Rowling, quien ocultó su nombre femenino por sus siglas, pero también llegó a utilizar el nombre de Robert Galbraith para El canto del cuco en 2013. O sea, en el 2013 todavía estábamos cargando con cuestiones de 1800. Esta mujer escribe bajo un nombre de hombre. Y bueno, tenemos otra forma de anonimato, y yo la titulo como maridos, otra forma de anonimato, ¿no? La subrepresentación literaria por medio del marido, que también esa es otra cosa que sucedió en la literatura. El anonimato, al esconderse tras un nombre masculino, no fue suficiente en algunos casos para las escritoras como la francesa Colette, que escribió la exitosa serie de novelas Claudine. Tuvo que aceptar que su marido firmara las obras que ella escribía. Fue su marido quien la animó a escribir la exitosa serie de novelas Claudine, para luego él firmarla sin ningún remordimiento, y a cambio pues le daba una pensioncilla por ahí y le compró una casa de campo. Y esto se repite en la historia de la literatura. O sea, no solo en anonimato, sino cabrones que firmaban las obras de sus esposas, de sus mujeres que las escribían. Un hecho de su representación fue la publicación de forma anónima en 1818 de Frankenstein o El moderno Prometeo. Lectores, críticos y todo el mundo dio por hecho que el autor de la novela era Percy Shelley y no su verdadera autora, su pareja Mary Shelley, ¿no? Hay otro caso, el de Vera Nabokov, al que se le atribuyen muchos papeles en la vida literaria de su esposo, pues Vladimir. Ella se encargaba de transcribir los textos, así como de revisarlos, editarlos, y a cambio pues Vladimir le dedicaba la mayoría de sus obras. Sin embargo, por ahí hay un cuestionamiento acerca de si no ella metería las manos en la escritura. Entonces, en la literatura ha sido ampliamente discutido. Esto es interesantísimo. Bueno, a mí sí me gusta mucho este dato. El papel de Zelda Fitzgerald, ¿no? Que también es ahí como algo pues medio oscuro que hay que analizar. Y bueno, en la obra de su esposo, el autor pues del Gran Gatsby, es Scott Fitzgerald. Tras publicarse en 1970 su biografía, críticos y académicos comenzaron a revisar su obra y su posible implicación en los libros de su esposo, sobre todo gracias a la novela que publicó en solitario, que es una maravilla, Say Me the Words, que estaba basada en la vida de un matrimonio de ambos y que puso furioso a Scott, quien aseguraba que incluía material que él pensaba utilizar para otro título. Fue ahí donde los críticos se dieron color, porque está reclamando lo que está escribiendo Zelda, ¿no? Y dijeron, bueno, pues además por la gran pasión y la rapidez con la que lo hizo. Y aquí Octavio me va a correr de la casa del poeta con este dato que voy a dar, porque yo sé cuánto amas a Paz, pero en México porque yo sé cuánto amas a Paz, pero en México tenemos nuestro caso. En México tenemos nuestro caso, y si no lo decimos, pues no se vale. Bueno, en México tenemos a nuestra maravillosa Elena Garro. Una escritora pues irreverente que revolucionó la literatura mexicana tradicional y que quedó a la sombra de Octavio Paz, quien llorándole, le suplicaba, le pedía que dejara de escribir. Por favor, Elena, deja de escribir para que no paques mis brillantes ensayos. La cara de... Eran lágrimas de chantaje
que la amenazaron pasivamente por años. Yo sé que este tema de Elena y de Octavio es de pláticas interminables, pero pues bueno, ella tuvo que ceder y empequeñecerse para encajar en su matrimonio, ¿no? Que no, afortunadamente no lo hizo por tanto tiempo, pero bueno, a diferencia de todas estas autoras que de un modo u otro escondieron su identidad con el objetivo de poder publicar, la poeta de poetas, la grandísima Emily Dickinson, publicó casi, bueno, no es cierto, no publicó, escribió casi 1800 poemas, pero nunca permitió que leyera a nadie sus textos. Era consciente de que para publicar debía cambiar algunos aspectos de su obra, no quiso hacerlo y escribió pues para ella, ¿no? Afortunadamente después salieron a la luz y son absolutamente maravillosos. Emily Dickinson fue una transgresora en el desafiante uso del lenguaje, la mezcla de géneros literarios y la puntuación tan característica en sus poemas, y se negó a publicar en un mundo que nunca la entendería. Lean por favor a Dickinson, por favor, llévenselo de tarea, yo también voy a dejar tareas. Lean por favor, es absolutamente Tienen mucha tarea. Maravillosa, es una cambiavidas, Emily Dickinson. Y bueno, para ya comenzar a cerrar con esto, vamos a hablar sobre el reconocimiento y la inclusión. Si estamos haciendo, bueno, esto no es una investigación ni se le acerca para nada, pero pues siempre hay que hacer como unas evaluaciones, ¿no? Y pues yo recurrí un poco al reconocimiento y a la inclusión. Una forma de medir la inclusión y el reconocimiento de las escritoras en la historia de la literatura es por medio del reconocimiento. La poca presencia de la mujer en los ámbitos literarios puede comprobarse fácilmente a través de los galardones. Los hombres pusieron sus propios estándares y sus propias medidas para decir somos chingones o no somos chingones, ¿no? Y entonces pues no hay algo que digas pues la mujer, ¿no? Pues las mujeres tuvieron que acudir a esos premios o a esos galardones que están hechos y pensados para hombres y que además siempre se han dado a los hombres, pues a decir, pues bueno, pues yo meto mi librito, ¿no? A ver si gana. Pero pues resulta que el Premio Literario Internacional más conocido, que pues es el Nobel de Literatura, desde su creación en 1901 hasta el 2020 ha premiado a 15 mujeres. Desde 1901 se han premiado solamente 15 mujeres frente a 100 y tantos hombres, ¿no? O sea, 15 mujeres. Por otra parte, el reconocimiento más importante en lengua castellana, que es el Premio Cervantes, tan solo ha sido galardonada 4 mujeres frente a 38 hombres. 4 frente a 38 hombres, y este se instauró en 1976. María Zambrano, que es una maravillosa filósofa, Dulce María Loinás, Ana María Matute y nuestra Elenita Poniatowska, que ya también lo ganó, ¿no? Otro premio de gran importancia, bueno, estoy hablando del mundo hispánico, en España, el Premio Planeta ha distinguido a 17 mujeres desde 1952, entre las últimas pues está Dolores Redondo en 2016 y Alicia Jiménez Barlet. Las estadísticas de los encuentros literarios organizados en México, y esto está bien interesante porque, por ejemplo, yo con un grupo de mujeres nos hemos dado un poco como a la tarea de investigar qué pasa con los encuentros de literatura en México. Nos dimos a la tarea de investigar porque traemos intención de hacer algo al respecto. Y resulta que nos estamos dando cuenta a través del análisis de las programaciones de los festivales, que esto pues es el último paso, ya te lo revelan en la programación en un cartel y pues tú vas y checas, ¿no? Un 80 contra un 20. O sea, estamos hablando de que si, por ejemplo, se organiza un festival internacional de literatura en Michoacán, hay un 80% de asistentes hombres y un 20% de asistentes mujeres. Aquí en San Luis no es la excepción. El Festival de las Letras llegó a tener hasta un 90% de hombres y un 10% pues de mujeres, ¿no? Y estos porcentajes de inclusión pues son desiguales y las programaciones aparecen, bueno, en un 20% de representación femenina ante un marcado 80% de representación masculina, excluyendo de forma alarmante a las mujeres escritoras de cualquier género, o sea, de verdad, así, de cualquier género. Esto es parejo. Aquí no importa que escribas narrativa, no importa que escribas poesía, simple y sencillamente no tienes lugar dentro ni de los cánones de la literatura, ni de la estructura, ni de los galardones, de las premiaciones, y peor tantito de las ediciones o de las publicaciones. Es en serio. Esto es alarmante. Y, por ejemplo, Octavio, que está aquí, que sabe lo que es el trabajo de edición por toda su vida, él yo creo que sabe perfectamente de lo que estamos hablando. O sea, no estamos hablando de algo que no sea verdad, es completa y absolutamente cierto. Los premios los ganan los hombres, las publicaciones son para los hombres, y en el campo de la investigación pues no es la excepción, ¿no? O sea, es lo mismo. Los datos registrados en el ISBN en 2018, esto pues ya tiene 3-4 años, porque no se hacían estudios antes, arrojaron que un 61%
0.6% son hombres y un 32% son mujeres. O sea, la cifra sigue igual, ¿no? El ISBN, pues el registro. Las obras inscritas en el Registro General de la Propiedad Intelectual indican 12.883 títulos de hombres, estas estadísticas son de México, y 8.178 de mujeres. O sea, 12.000 a 8.000. Aquí a lo mejor está un poquito, pero solamente registro, no publicación. Es decir, las mujeres van y han registrado su obra y han dicho, mira, es que yo tengo esto, pero de ahí No a vaya a todo venir el mi proceso. esposa y me la roba. Ajá, no vaya a venir mi marido y me la robe, pero de ahí a que a llegar a la publicación, pues no, o sea, esta es estadística de registro nada más. Respecto al empleo cultural, perdón, de escritores, de lingüistas, de filólogos, ellos suponen, o de filólogas, suponen que el 60.9% frente a un 39%, o sea, estamos hablando de investigación del lenguaje, en el que también, o sea, es 60.9% contra un 30%. Respecto a la edición de libros, pues también ganan los hombres, ya, ¿qué creen? Sí, hay un 54% contra un 45%. Según en el ámbito de la escritura, son muchas más las mujeres que se dedican a ello que los hombres, sin embargo, publican menos, registran menos y editan menos y trabajan menos, pero resulta que sí hay más contadoras mujeres, sobre todo en la tradición oral. A mí me queda claro que es la mujer como el hilo grueso de ahí, de esas raíces, ¿no? Respecto a los miembros de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, el número de socios, esto es del 2007, era de 196.400 personas contra 23.5% de mujeres. Y bueno, en la RAE pues es lo mismo, ¿no? O sea, esto... Sí, ya, es como ya... Sí, en la RAE pues es lo mismo, y ya es como para no dar tanto en el meollo de estos datos. Yo los agarré por ahí porque me interesó como decir, bueno, yo estoy hablando de las anónimas y esto a lo mejor es como datos del pasado, ¿no? Entonces, pues ya como que ya pasó, ¿no? Les hablé de la subrepresentación, les hablé de que acudían a nombres de hombres para publicar. Dije, pues ya pasó, ¿no? Voy a investigar sobre los otros datos, que son las publicaciones y todo eso. Pues no, realmente no ha cambiado mucho la cosa. Bueno, un poco a manera de conclusión, cierto que las mujeres entramos tarde a la literatura. Si en 1927 uno podía entrar a la biblioteca de Oxford, Woolf no podía entrar a la biblioteca de Oxford sin autorización masculina, ¿cuánto creen que nos ha costado llegar tan lejos? Pero ya hemos llegado. Y es hora de que se nos reconozca la inmensa calidad y relevancia que sin mezquinidades y con entusiasmo nos reconoce el público lector. Es evidente que hay una disparidad absoluta en el número de mujeres que se publican y que las obras publicadas por ellos en general tienen más viabilidad. Sin embargo, y esto hasta me gustaría gritarlo, escribid, mujeres, escribid, que durante siglos se nos fue negado.